Si no por un lado, por el otro vamos a tenerlo también guardado. Gloria a ti, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Entonces ya creo que estamos entonces transmitiendo. Vamos a intentar entonces estudiar la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a seguir. Entonces, vamos a seguir con nuestro estudio de la palabra del Señor. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 27. Ya vamos terminando, gloria a Dios, después de 2 largos años estudiando el libro de los Hechos y viendo, como dice el apóstol San Pablo en una de sus cartas, que dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Y eso es lo que hemos visto, que durante 2 años estudiando cada primer día de la semana la palabra del Señor, el libro de los Hechos, hemos ido encontrando siempre algo que el Señor nos enseña a través de su palabra. El Señor Jesús dice que todo hombre docto en la palabra es como aquel hombre que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí nosotros no somos tan doctos, pero día a día vamos aprendiendo de la palabra del Señor, y el Señor dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a estar mirando el capítulo 27 de Hechos, del versículo 35 al 44. No vamos a leerlo de principio, pero vamos a ir meditando. Yo creo que tú abras tu Biblia ahí en Hechos 27, y vamos a estar meditando del 35 al 44. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué podemos aprender de un acontecimiento que fue real? De cómo, cuando hablamos de que el apóstol San Pablo había apelado a César, a él lo mandan a César, él se tiene que embarcar. Hablamos la semana pasada, o durante 3 domingos hablamos acerca de impactar el mundo de las tinieblas. Pablo iba en dirección al centro de las tinieblas. Él iba a impactar el mundo de las tinieblas. Él impactó, el Señor lo usó, porque el Señor lo llevó al mismo centro de Roma, y allí en la misma Roma él predicó el mensaje del Evangelio. Era una Roma pagana, era una Roma llena de ídolos, una Roma llena de idolatría, no solamente idolatría, sino de adulterio, de fornicación, de orgías. Hacían todo lo que iba en contra de la voluntad de Dios, y hoy por hoy sigue siendo una Roma pagana. No podemos desconocer el hecho de que Roma, por más de que se nos llame la Santa Sede, que se llame el lugar donde nació la iglesia, pero la iglesia católica, porque la iglesia cristiana, la iglesia verdadera del Señor Jesucristo nació en Israel, nació a través del pueblo judío. Allí salió la iglesia del Señor Jesucristo, esa iglesia que predicó el mensaje del Evangelio y que luego se paganizó cuando Constantino adoptó la fe cristiana como la religión oficial del Estado. Pero nosotros vamos a hablar hoy, ya no vamos a hablar de impactando el mundo de las tinieblas, sino que el mensaje de hoy lleva como título la palabra de Dios y su plan de salvación. Vamos a mirar cómo este acontecimiento, cómo todo esto que sucedió con Pablo ya iba a dirección a Roma. Los había cogido un huracán, los había desviado, habían estado a punto de perder la esperanza de la salvación, pero el Señor le habló a Pablo, le dijo: no temas, que todos aquellos que iban con él se salvarían. Y vamos a ver qué pasó, ¿cierto? Vamos a mirar cómo acerca de la palabra de Dios y su plan de salvación. ¿Cuál es el plan de Dios no solamente para nosotros? Nosotros, gloria a Dios, ya hemos sido salvos. Ya un día le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy vamos a mirar lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ir mirando y vamos a empezar mirando ahí en el versículo 35 al 37. Aquí dice, lo primero es: comamos para que otros coman.
versículo 35 al 37 lo voy a mirar en mi Biblia, aquí está un poquito pequeño, no alcanzo a verlo, y vamos a ver qué es lo que dice, o alguien quiere leerlo, de 35 al 37, ¿qué dice? Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Amén. El apóstol Pablo ha dicho que les rogaba que comieran, ¿cierto? Que se alimentaran, que llevaban ya mucho tiempo en ayuno. Ellos estaban experimentando un momento bien difícil. Y ahora dice que habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Entonces tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. ¿Qué hizo? Él tomó el pan. Hay una oración que hacen los judíos, siguen haciéndola, la hacían en el tiempo del Señor Jesucristo. Ellos dicen, bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. Y luego ya ellos comen. Esa es la forma en que ellos bendicen el alimento. Nosotros hacemos nuestras oraciones, a veces se convierte en una oración igual, ¿cierto? Nos oramos ya de una manera todos los días cuando oramos por el alimento. A veces nos cambiamos un poquito la oración para que el disco no se nos vaya a rayar. Pero aquí dice que tomó el pan. Aquí está hablando de un pan físico, un pan que alimentaba el cuerpo, que necesitábamos alimentar el cuerpo. Pero el Señor Jesucristo dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra se la dio el Señor Jesucristo ¿a quién? ¿Con quién estaba hablando el Señor Jesucristo cuando le dice no solo de pan vivirá el hombre? No. El Señor estaba en el desierto y viene Satanás y lo tienta. Le dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor dice, el Señor le contesta, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya estaba escrito. Esas palabras que el Señor Jesús dijo, fue las palabras que el Señor Jesús inspiró o le habló a Moisés. A Moisés le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La palabra que el pastor predica todos los domingos en la iglesia. ¿Sí es así? Amén. No es la palabra que el pastor predica todos los días en la iglesia o todos los domingos. No es la palabra que un predicador predica cuando se le antoja. Hay predicadores que traen su mensaje, leen la Biblia, leen un versículo de la Biblia y luego traen su propio mensaje, su propia enseñanza, de tal manera que hacen creer a los oyentes que lo que están compartiendo es el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacen creer? Porque leyeron un texto bíblico y luego empezaron a partir de ese texto bíblico a traer su propia enseñanza y poco a poco, sutilmente, fueron alejando a los oyentes del mensaje de la palabra de Dios para que se centraran en el mensaje que el pastor o el predicador quería que la iglesia escuchara. Pero el Señor Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La palabra escrita, la palabra que el Señor inspiró a sus santos profetas, que inspiró a sus santos apóstoles, que inspiró a aquellos que escucharon de él y escribieron acerca de él, porque no todos fueron apóstoles los que escribieron, sino otros que le conocieron y el Señor les inspiró a escribir, así como a Lucas, a Marcos, a Santiago, a Judas. Ellos escribieron sin haber sido apóstoles, pero el Señor les inspiró y esa palabra que sale de la boca de Dios es la que nosotros tenemos que comer, tenemos que digerir, tenemos que masticar. Yo no puedo pedirle a otros que coman de algo que yo no conozco. No le puedo decirle, mire hermano, coma de este plato, que este plato es bueno, y no le
presento nada, le presento un plato vacío. Cuando tú le presentas un plato vacío, no le puedes decir a esa persona que coma de ese plato que alguien preparó. Tú le vas a llevar algo que contenga un alimento que les vaya a alimentar. Pero nosotros, antes de dar el alimento a otra persona, es interesante, esto es aquí espiritual, tenemos que comer primero nosotros. Primero tenemos que comer nosotros para que otros puedan comer después de nosotros. ¿Qué pasa? Usted dice, no, hermano, pero ¿cómo así? Eso es ser egoísta. ¿Cómo que usted quiere comer primero y que después los demás coman? No, pero mira, hay algo interesante en la palabra de Dios cuando Dios mandó un tiempo de hambre en Israel, 3 días de que se secó todo, que no llovió, porque vino un hombre llamado Elías Tisbita, que se le aparece al rey y dice, vive Yahweh. Nosotros en la Biblia Reina Valera dice Jehová, pero el nombre del Señor es Yahweh. Dice, vive Yahweh, en cuya presencia estoy, que no lloverá sobre la tierra, al no ser por mi palabra. ¿Por la palabra de quién? Por la palabra de Dios, por la palabra de Yahweh, no era la palabra de Elías. Quien estaba hablando de Elías, pero la voz de Elías estaba transmitiendo el mensaje de Elohim, de Dios, de Yahweh. Entonces el Señor dice, vive Yahweh, en cuya presencia estoy, que no lloverá sobre la tierra a no ser por mi palabra. ¿Y qué pasó? No llovió. ¿Qué sucedió? Empezó a haber hambre. Y cuando empieza a haber hambre, el Señor manda a Elías Tisbita a la casa de una viuda. Y él va y le dice, dame de comer. Y ella dice, es que no tengo sino un poquito de harina y un poquito de aceite y voy a hacer un panecito allí y le voy a comer, le voy a dar a mi hijo y comeré yo y luego nos acostaremos para morirnos, nos echaremos a morir, que ya el Señor haga a nosotros su voluntad. ¿Qué le dijo Elías? Está bien, ve y haz como has propuesto, pero dame primero a mí. Parece que eso es es como contradictorio. Bendito el nombre del Señor. Amén. Venga, hermano, tranquilo. Venga, se sienta aquí al lado, que yo ya estaba diciendo que nos hacía falta. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice, entonces, parece como que, qué egoísta, ¿cierto? Qué egoísta Elías Tisbita. Ve que esta mujer no tiene sino un poquito de harina, y un poquito de aceite, y le dice, ve y prepara pan, pero primero dame de comer a mí, luego sí puedes comer tú y tu hijo. Pero Elías le dice, ve y haz como hiciste, pero dame primero de comer a mí, porque así ha dicho el Señor, la harina no escaseará, ni el aceite menguará, hasta que el Señor volviera a traer alimentos de la tierra. Y la palabra del Señor dice que Elías comió y la mujer tuvo alimento todos sus días. Ahora, ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos que hacer lo mismo con la palabra de Dios. Dame primero a mí de comer. Señor, dame primero a mí de comer para que otros puedan comer de lo que yo he comido. Pablo partió el pan, dio gracias y comenzó a comer. Y después de que Pablo comenzó a comer, empezaron a comer los otros. Yo no le puedo dar a una persona a que coma de la palabra de Dios, a que coma el mensaje de la palabra de Dios, si yo no he comido primero de él. Tú no le puedes decir a una persona, conoce al Señor, si tú no lo conoces. Para que tú puedas decirle a una persona, conoce al Señor, tú tienes que haber conocido al Señor primero. Para que tú puedas decirle a una persona, la Biblia dice, tú tienes que saber dónde dice la Biblia lo que tú estás enseñando. Yo puedo decirle, mira hermano, la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces la persona, como yo le dije que la Biblia lo decía, la persona lo creyó, la persona lo aceptó y la persona empezó a ayudarse para que Dios le ayudara a ella. Pero si la persona es una persona que no come entero, que no traga entero, que no se come lo que le dicen, dice, dígame dónde dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré y entonces yo voy a creer lo que tú me estás diciendo. Cuando nosotros predicamos a alguien el mensaje de la palabra,
Queremos que la gente conozca al Señor. Nosotros necesitamos querer, anhelar, desear con todo nuestro corazón que la gente conozca al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. Pero si yo no me he alimentado de la palabra de Dios, no le he pedido al Señor que bendiga este alimento, porque hay que pedirle al Señor que lo bendiga. Esta palabra es bendita. Es la palabra de Dios. Pero Señor, bendice este alimento para que este alimento me alimente a mí y alimente a otros. Que yo pueda a través de la lectura de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien me ilumine el mensaje, que el Espíritu Santo me lo revele, que el Espíritu Santo me enseñe y que el Espíritu Santo me lo recuerde. Señor Jesús dice que cuando venga el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, dice el Consolador, Él os enseñará todas las cosas. ¿Cómo me va a enseñar el Señor todas las cosas? A través de su palabra. El Señor, el Espíritu Santo, no me va a enseñar las cosas. No te va a venir aquí como supuestamente le vino allá a Mohamed, a Mahoma, y le dijo todo lo que tenía que escribir. No, el Espíritu Santo no trabaja así. El Espíritu Santo no viene a decirte aquí al oído lo que tú tienes que hacer. No. El Espíritu Santo no te dice qué es lo que tienes que hacer a través de Dios. El Espíritu Santo nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer a través de su palabra. La palabra de Dios, dice el apóstol Pedro, dice que tenemos también la palabra profética, a la cual que alumbra como antorcha en lugar oscuro, a la cual hacemos bien en estar atentos. Esta es la palabra profética. No es la palabra de un hombre o una mujer que se levanta y se para en un púlpito a decir que es profeta. Yo soy el profeta, yo soy la profeta, y Dios me habló, y Dios me dijo, y Dios dice, haz esto y aquello y lo otro, y Dios no le ha hablado. Porque todo lo que esas personas dicen profetizar, lo dicen de su propia boca y no de la boca de Dios. Porque cuando una persona está en el secreto de Dios, este es el secreto de Dios, la palabra de Dios. Cuando una persona está en el secreto de Dios, hace escuchar la palabra de Dios. De tal manera que cuando yo digo, el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estoy dando la palabra de Dios. Esa es la palabra profética. Una palabra que muchos no sabían. Muchas personas no saben que si le claman a Dios, Dios les va a responder. No saben que ellos pueden clamar, no saben que ellos pueden suplicar, no saben que ellos pueden interceder. ¿Por qué? Porque no ha habido quien les dé a comer del pan que les alimenta el alma y el espíritu. Este es el pan. Pablo tomó el pan, lo partió, lo abrió, comió él y luego los demás pudieron comer después de él. Si tú no tomas la palabra de Dios, si yo no tomo la palabra de Dios y me alimento de la palabra de Dios, no puedo pretender que otros se alimenten de esa palabra. Entonces, por eso decimos, comamos para que otros coman. Cuando tú comes la palabra de Dios, tú le puedes dar a otros la palabra de Dios para que ellos se alimenten. Mira lo que sigue diciendo allí en Juan 6:51, dice, este es el pan que descendió del cielo, para que el que te dé come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es que mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. Este es el pan que descendió del cielo. ¿Cuál es el pan que descendió del cielo? Nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Él fue el que descendió del cielo. Él viene del cielo. Es que es algo interesante.
Muy poca gente sabe que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, descendió del cielo. Él vino directamente de la presencia del Padre, porque Él estaba en el Padre, estaba con el Padre y era uno con el Padre. Se despojó de su divinidad, se despojó de su gloria, se despojó de su poder, de todo aquello para hacerse hombre, para que nosotros comiéramos de Él, para que nosotros nos alimentáramos de Cristo. Tú no puedes alimentar a otros acerca de Cristo si no sabes quién es el Señor Jesucristo. Él es el pan vivo que descendió del cielo. ¿Para qué? Para que el que Él come no muera. Estás loco. Señor, estás loco. Todo el mundo muere. Esto es una locura, todo el mundo se muere. ¿Vas a ver a alguien que haya vivido eternamente? Sobre la faz de la tierra todos se mueren. Ni siquiera este pobre hombre, Walt Disney, que cuando se murió pidió que le congelaran su cadáver para que por alguna razón la ciencia avanza y puede resucitar muertos, entonces lo resuciten a él. Pero infortunadamente para Walt Disney, que ya está muerto y nada sabe, la ciencia no lo va a poder resucitar. Ahora, ¿qué pasa? Todos morimos. Físicamente todos morimos, pero lo que nosotros tenemos que entender es que la palabra muerte significa separación. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando tú no conoces a Cristo, cuando nosotros no tenemos a Cristo en el corazón, estamos muertos, separados de Dios, y la paga del pecado es muerte. Quiere decir que estoy separado de Dios, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es a través de Jesucristo, a través de Yahshua HaMashiach. Sin Él nadie va al cielo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos llega el final de nuestros días sobre la faz de la tierra, porque polvo somos y en polvo nos hemos de convertir, eso lo dice la Biblia, ¿cierto? En el libro de Bereshit, en el libro de Génesis. Tú eres polvo y polvo vas a ser. ¿Qué pasa? Este cuerpo regresa al polvo donde fue tomado. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Te acuerdas? Dice la Biblia que sopló. Espíritu de vida y fue el ser humano un ser viviente. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y el alma que pecare separada de Dios estará eternamente y para siempre. Pero si el pecador se convirtiere de su mal camino, no morirá, sino que vivirá. Si el pecador recibiera al Señor Jesucristo en su corazón, lo acepta como su único y suficiente Salvador, le pide al Señor que entre en su corazón, en su vida, entonces ya no va a morir. ¿Por qué? Porque está comiendo de la carne de Cristo, está aceptando el sacrificio vivo, ese sacrificio vivo que se hizo en la cruz del Calvario. Allí el Señor se entregó su vida en holocausto, la entregó en sacrificio para que los que en Él creen no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Entonces comamos para que otros coman. Ese es el primer principio de este mensaje. Comamos para que otros coman. El segundo principio es: nuestro Señor aligera nuestra vida. ¿Sabías tú eso? Nuestro Señor aligera nuestra vida. Nuestra vida es una vida pesada, una vida difícil, una vida que no tiene, a veces no tiene sentido. Pero aquí dice que el Señor aligera nuestra vida. Vamos a ver lo que dice versículo 38. Y ya satisfechos, ya comieron el pan, ya se alimentaron, ya tienen, su espíritu está satisfecho, ya están bien llenitos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Qué pasó? Primero hay que comer el alimento. Si tú no comes el alimento, entonces estás con hambre. Tú no puedes botar el alimento por la borda y quedarte aguantando hambre.
Primero, tenemos que alimentarnos. Cuando tú te alimentas de la palabra, cuando tú te alimentas de Cristo, cuando estás lleno de la presencia del Señor, entonces quedas ¿qué? Satisfecho. ¿Cuántos aquí están satisfechos? Amén. Amén. Yo estoy satisfecho, me siento satisfecho. Digo, Señor, qué grande eres tú, maravilloso eres tú. Aunque no lo entienda, Señor, me siento satisfecho de estar en tu presencia. Me siento satisfecho de estar contigo. Me siento satisfecho porque tú estás conmigo siempre y donde quiera que yo voy, tú vas conmigo. De tal manera que mi nave, mi cuerpo, mi vida, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo se aligeran. Aprendo a esperar en Dios, ¿cierto? ¿Cuántos aquí sabemos esperar en Dios? Ay, Señor, yo creo en ti, Señor, pero es que, Señor, si yo no hago, si yo no me ayudo, entonces tú no me vas a ayudar. Yo primero te voy a dar una ayudita, así como hizo Abraham con Sara. Así como hizo Abraham, no con Sara, sino con Agar, te dio la ayudita, pobrecito Abraham, ¿cierto? Cómo sufrió cuando Sara le dijo que se llegara a su sierva, le hizo la ayudita. Y esa ayudita ha sido hasta el día de hoy el aguijón clavado en el cuerpo de Israel. Si hay un aguijón que le está haciendo daño a Israel en este momento, es la ayudita de Abraham al Señor. Porque nosotros queremos ayudarle a Dios. Señor, déjame que te ayude. Déjame que te ayude, Señor. Esa cruz está muy pesada. Déjame cargarla por ti. Y queremos tomar el lugar de Cristo. Hoy por ahí hay muchas personas que toman el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Se llaman a sí mismo, por ejemplo, hay uno que llama el vicario de Cristo. Quiere tomar el lugar del Señor. Él es el representante de Dios. Pero hay otros que se llaman apóstoles. Yo soy el apóstol fulano de tal. Y como apóstol ordeno, mando. Como apóstol decreto. Como apóstol digo. Como apóstol declaro. Como apóstol esto y esto y esto y aquello. Pero, o sea, son ellos, es el apóstol. Si el apóstol declara, si el apóstol profetiza, si el apóstol decreta, si el apóstol manda, entonces hay que hacerle caso al apóstol porque es el apóstol. No importa que el Señor Jesucristo no diga eso. No importa que el Señor Jesucristo no haya mandado. Pero como es el apóstol, como él mismo se puso, como él mismo se proclamó, o su iglesia lo instituyó, entonces hagamos lo que el apóstol dice. Entonces son personas que toman el lugar del Señor. Pero mire, cuando tú tienes al Señor en tu corazón, cuando realmente Él es el rey, Él es el soberano, cuando Él está entronizado en tu vida, Él es el que toma la decisión por ti. Es el que toma la decisión. Y cuando Dios toma una decisión, Él no se equivoca. Ten esa certeza. Cuando Dios toma la decisión, no se equivoca, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice, esto es así. Y si tú le crees a Dios, entonces todas las cosas te obran para bien, porque tú amas al Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le van para bien, eso es los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Ahora, nuestra Señor aligera nuestra vida. Que dice allí Mateo 11, 28 al 30. El Señor Jesús dice en Mateo 11, 28 al 30 de la siguiente manera. Venid a mí. ¿A quién? ¿Al pastor? No. ¿Al apóstol? Tampoco. ¿Al profeta? ¿Al predicador? No. Al Señor. Es que es importante. Al querubín. Porque digo, venid a mí, y todos, ay, aquí al pastor, porque el pastor dijo, venid a mí. No, aquí lo está diciendo es el Señor Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo dice el Señor, a Él, a Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas.
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es venir al Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vengamos a Él. Todos los que estamos trabajados y cargados, los que tenemos angustia, los que tenemos dificultad, los que tenemos problemas, los que estamos abatidos, los que estamos deprimidos, vengamos a Él. Los que estamos trabajados y cargados, y Él nos da descanso. Él aligera nuestra vida, porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué quiere decir llevar el yugo del Señor? Quítese su propio yugo. Coja el yugo que lo está allí atormentando, que lo está humillando, que lo está llevando por caminos no rectos, por caminos que parecen derechos, pero sus fines son fines de muerte. Quítese el yugo de la esclavitud, el yugo de Satanás, el yugo que te está llevando por caminos no rectos, y toma el yugo del Señor. Cuando tú no tienes a Cristo, tú llevas un yugo. ¿Y sabes quién va al lado tuyo? Porque es que el yugo son dos. El yugo no lo lleva uno solo, lo llevan dos. ¿Quién va al lado tuyo cuando tú no tienes a Cristo? ¿Quién va llevando el yugo contigo? Satanás. Satanás te va llevando el yugo, pero Satanás es tan descansado y tan descarado que él, aunque va contigo, te pone todo el yugo a ti para que tú jales, porque es un yugo desigual. Es un yugo desigual. Entonces Satanás te pone a ti a arrastrar con toda la carga. Pero cuando tú le llevas tu vida al Señor y tomas el yugo de Cristo, sucede lo contrario. Sucede lo contrario. O sea que la carga que tú llevabas, ¿ahora quién la lleva? Cristo. El Señor lleva la carga. De tal manera que tú aparentemente estás hablando con Él, vas caminando con Él, pero toda la carga la lleva el Señor. Cuando estás bajo el yugo de Satanás, toda la carga la llevas tú. Y Satanás está apoyándote allá con el aguijón. ¿Sabes lo que es el aguijón, no? No es lo que tiene el aguijón, no es lo que lleva la abeja en la cola, ni la avispa. Era una varilla con un chuzo en la punta con la que pullaban al buey para que tire. Eso es lo que hace Satanás, te está pullando todo el tiempo. Mire a ver. Cristo, el Señor Jesucristo, Él dice, venga, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque es fácil, porque la lleva Él. Porque su carga es fácil, porque la lleva Él. Y dice, y hallaré descanso para nuestras almas. Amén. Entonces, nuestro Señor aligera nuestra vida. Cuando nuestra barca está a punto de zozobrar, acuérdate que Pablo iba en una barca, no en un barco, en un barco. Cuando el barco está a punto de zozobrar, ese barco está representando tu vida. Cuando nuestra vida está a punto de zozobrar, cuando ya lo tenemos, necesitamos alimentarnos. Necesitamos de Cristo. Cuando tú tienes a Cristo, entonces Cristo te satisface y aligera tu carga. Tu barco va para allá que se la espera, pero el Señor aligera la carga para que tú no vayas a perecer en el camino. Amén. Entonces, mira, el tercer principio es la luz de la palabra. La luz de la palabra nos hace ver diferente. Hemos hablado que la palabra es el alimento, Cristo es el alimento, el Señor Jesucristo aligera nuestra vida, y ahora la luz de la palabra nos hace ver las cosas diferentes, nos hace ver diferente. Cuando nosotros no tenemos la luz de la palabra, nosotros todo lo vemos como no hay salida. Se nos vino el mundo encima. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora dónde me meto? ¿Ahora a quién recurro? En mi país es bien fácil. En mi país, cuando tú tienes un problema económico, por ejemplo, te vas a uno que se llama el gota a gota. Te presta. Y te presta con una usura tan grande que tú nunca en tu vida le vas a poder pagar todo lo que te prestó. Si hoy fuera para nosotros, a ustedes, ¿cuántos aquí tienen tarjeta de crédito? Amén, ¿cierto? Y tienen y pagan, ¿cierto? Y pague. A mí me ha pasado eso, pago, y Señor, ¿pero qué pasa? No baja la deuda, la cuenta sigue ahí, pago, y en vez de bajar sigue subiendo, porque ese es el trabajo de los banqueros, sacarte aquí lo que tú no tienes.
Entonces nosotros nos endeudamos y después no podemos salir de la deuda. Entonces todo se nos vuelve oscuro. Pero cuando tú llegas y estás tan endeudado, de repente te ganaste la lotería, ¿cierto? Voy a hablar de los que juegan lotería. Yo no juego. Pero te ganaste la lotería, cogiste y pagaste tus deudas. ¿Cómo quedó tu vida? ¿Cómo te sientes? Dije, me deshice de una carga, me deshice por fin, ¿cierto? Puedo ver mejor. Aquí no te ganaste la lotería con Cristo, te ganaste más que la lotería. Aquí tú no necesitaste jugar, tú lo único que necesitaste fue entregarle tu vida a Cristo y entonces el Señor te hace ver la vida diferente. Primero te aligera la carga, te aligera el yugo, te aligera tu vida y ahora hace que tu vida tome un nuevo significado. Ahora la vida del cristiano toma otro rumbo. Hay un nuevo significado. Íbamos de cabeza para el infierno. Allá. Ay, qué bonito se ve eso allá, tan hermoso. Ay, caminos que al hombre le parecen derechos, mas sus fines es fines de muerte. Tan lindo allá como se ve, como resplandece eso allá abajo. Aquí en las tinieblas y no saben que van para el lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Algunos no alcanzan a regresar. Cuando se dan cuenta ya están allá en el pozo, en el lago de fuego, y ahí ya no hay quien los saque. Ni misas, ni, ¿cómo se llaman? Bueno, eso, allá las misas que hacen, ni indulgencias, ni nada. Páguele todo lo que tiene al cura, que el cura puede rezar todo lo que quiera, que el alma se quedó allá para siempre quemándose. Aquí nada, no me hable de purgatorio porque la Biblia no me habla de purgatorio. Aquí no me hable de que paguen misas porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas ni toma soborno. Aquí no va a sobornar, el Señor toma platica ya para tu sacerdote para que me lo saque de allá. No confío en el Señor, confío en sí mismo. Se perdió. Ahora, cuando la persona ya ha entregado su vida a Cristo, ¿qué pasó? La vida de la persona tiene un giro, ¿cierto? ¿Un giro de cuánto? De 180 grados. Voy de aquí para allá y me regresé. Y ya cuando me regresé, entonces vi la cruz de Cristo. Y cuando vi la cruz de Cristo, entonces le acepté. Y entonces ya no veo solamente la cruz. ¿Ahora qué veo? Veo el trono de Dios, veo la gloria de Dios, veo la presencia de Dios y ahora voy camino a la presencia misma del Rey de Reyes y Señor de Señores. La luz de la palabra nos hace ver diferente. El versículo 39 del capítulo 27 de Hechos dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron parar si pudiesen la nave. Habían estado en tinieblas, no veían nada, habían estado asustados, pero conocieron la palabra del Señor, se alimentaron de la palabra, recibieron al Señor Jesús, aligeraron su vida cambió, su vida tomó otra perspectiva y ahora entonces empiezan a ver la vida de una manera diferente. De tal manera que cuando ven no reconocen. ¿Por qué no reconocían? Porque no sabían dónde estaban. No reconocían porque habían llegado allí cuando estaban en tinieblas. Pero la Biblia dice a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios. Si no hicieran conforme a ella, es porque aún no les ha amanecido. Es porque aún la luz de Dios no se les ha revelado en sus vidas. Entonces, pero cuando tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, entonces, a través de la palabra de Dios, de la cual te has alimentado, esa palabra te hace ver las cosas de una manera diferente. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál es la palabra que me es lámpara? La palabra de Dios. La palabra de Dios es una lámpara, ¿cierto? Y una lumbrera. ¿Qué pasa con la lámpara si está apagada?
está oscuro, ¿cierto? Si yo cojo esta palabra, hablamos de eso, lo hablábamos antes. Si yo cojo esta palabra y la cierro, la apagué. Decía mi hermano a mi mamá, mira, mamá, mi Biblia está nueva, nueva. Y dice, mamá, ¿cómo no va a estar nueva si no la lee? ¿Cómo no va a estar nueva si no la abre? ¿Cómo no va a estar nueva si no la escudriña? ¿Cómo no va a estar nueva si no la medita? ¿Cómo no va a estar nueva si no la vive? Si yo tengo esta lámpara, yo puedo tener esta lámpara, hay gente que la abre. Rúas, Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Biblia dice que el que habita, no el que va de visita. Y la tienen ahí. Y se empolva esa Biblia y se le llena de telarañas y siempre el Salmo 91. Yo tenía una tía que tenía su Biblia abierta en el Salmo 91. Vino una sobrina mía y le cambió el texto bíblico y la tía nunca se dio cuenta que le habían cambiado el texto bíblico donde ella lo tenía. La Biblia es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Quiere decir que si yo voy siendo guiado por el poder de la palabra, por la luz de la palabra, por torpe, dice la Biblia, por torpe que yo sea, no me voy a extraviar. Por ignorante que sea, o sea, no ignorante la palabra, por torpe. Ah, no, es que ese hermanito es más bruto, ay, ese hermano, uy, Dios mío, es que no aprende. Pero anda la luz de la palabra. No sabe sumar. Le dijeron que 4 era 2 más 2 y dijo que 5. No sabe. Pero conoce la palabra de Dios. La vive. Cree en ella. Yo conocí una hermana. No la conocí. Es un testimonio que alguien dio. Esta hermana vivía en el campo. Ella no sabía leer, pero le leía la palabra. No sabía leer, pero escuchaba la palabra y meditaba en la palabra y se aprendía la palabra. No sabía leer. Y llegó a ese pueblo una plaga que estaba matando todos los pollos, las aves de corral, se estaban muriendo allá. Y esa mujer salió y empezó a orar por las gallinas. Señor, tu palabra dice que ante la plaga no tocará mi morada. Señor, en el nombre de Jesús pongo mi mano sobre mis gallinas. Señor, Dios mío, sé que a mi lado caerán, a mi lado 1000 y 10,000, más a mí no llegarán. Y que se recitó todo el Salmo 91. Y él dicen que ese lugar, todas las aves de corral que habían alrededor se murieron. Pero las aves de esta mujer, ni una sola pereció. Y durante mucho tiempo las fincas de lado no pudieron tener gallinas, pero a esa mujer nunca se le murieron sus gallinas. ¿Sabe lo que pasa hoy por hoy, por ejemplo, con las abejas? Las abejas se están muriendo. Se están muriendo porque en los pueblos se están fumigando. Están haciendo un fumigante que cuando la abeja llega a esa flor, chupa el néctar, inmediatamente la deja como borracha y la abeja pierde el sentido de orientación y se pierde y se está muriendo por miles, por millones. Pero ahorita en Israel, se fumiga con el mismo tipo de fumigante. Y es una de las naciones donde más miel se produce, porque es una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué pasa? ¿Por qué las abejas en Israel no se mueren cuando se está fumigando con el mismo tipo de veneno? Porque plaga no tocará mi morada. Ellos se saben que la Biblia dice que no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Eso es lo que yo tengo que aprender. El Señor me hace ver las cosas de una manera diferente. La luz de la palabra me muestra el camino por el cual he de andar. Entonces, cuando yo conozco la palabra del Señor, entonces que Josué 1:8 dice, a ver, ya uno. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá. La Torá, que es lo que nosotros traducimos como la ley, pero la Torá significa instrucciones de Dios. Si yo medito de día y de noche en la palabra de Dios, entonces Dios hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. No necesito de irme a la iglesia de la prosperidad donde llueve oro y sale aceite por las paredes y donde tumban gente y hacen circo y hacen show. No necesito irme allá para que para yo enriquecerme. Es que ser próspero no significa ser rico. Ser próspero significa vivir una vida abundante en Cristo. Tenga mucho o tenga poco. Ahora seguimos, gloria a Dios, venga a ver qué pasó aquí con el... Entonces, hablamos de que la palabra de Dios nos hace ver las cosas diferentes. El Espíritu de Dios, ya estamos hablando de aquí, del Señor Jesucristo, la palabra del Espíritu. El Espíritu de Dios libera todas nuestras ataduras. El Espíritu de Dios libera todas nuestras ataduras. Seguimos ahí, versículo 40. Entonces dice, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Que han encontrado, había una ensenada, ¿cierto? Y vamos a varar la playa ahí. Entonces dice que cortaron las anclas, lo que estaba allí, porque es que sabe qué pasaba con las anclas y la derecha de las anclas. Pero el viento todavía no se había calmado, la furia del mar no se había calmado, de tal manera que la furia del mar estaba haciendo crujir la barca. El barco estaba a punto de partirse en dos. El problema no se había terminado. Ellos estaban ahí anclados para que el Espíritu de Dios, o sea, cuando tú te das al Señor, el Espíritu de Dios se libera. Cuando ellos cortaron las anclas y izaron la vela, entonces la barca se enfiló hacia tierra firme, se fue allá hacia donde estaba la hondanada aquella, a la playa. Entonces aquí estamos diciendo, vean, que el Espíritu de Dios libera todas nuestras ataduras. ¿Sabías tú eso? El Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos da libertad. El Señor Jesucristo dice, si dijo libertades, seréis verdaderamente libres. Pero no os dejaré huérfanos. Mandaré, o el Padre mandará a otro igual a mí, el Consolador, el cual el mundo no conoce ni le ve, pero que está en vosotros. El mundo no conoce el Consolador, el mundo no le ve, nosotros puede que no lo veamos, pero lo conocemos. Dice que es uno igual a Cristo. Exactamente, de la misma esencia, con el mismo poder, con la misma gloria, con la misma unción. Es el poder de Dios, es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, es Dios. Entonces, Dios nos libera a nosotros de todas nuestras ataduras. Mira lo que dice Isaías 10:26. Acontecerá en aquel tiempo que tu carga será ¿qué? Quitada de tu hombro. ¿Quién quitó la carga de tu hombro? Nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que la lleva, ¿cierto? Dice, y su yugo de tu servicio, y el yugo se pudrirá. Bueno, dice, quitará, dice, tu carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu servicio, y el yugo se pudrirá. ¿A causa de qué? De la unción. El yugo se pudrirá. Cuando tú has recibido a Cristo en tu corazón, cuando tú le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Entonces el Señor envía su Espíritu Santo y el Señor hace que por la unción de su Espíritu Santo, todo yugo se pudra. O sea, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que es un yugo? Ya hablamos del yugo, ¿cierto? Imagínense que se pudre, de tal manera que el yugo de Satanás que estaba sobre tu hombro, el Señor lo quitó, y ese yugo que estaba sobre tu hombro, que el Señor lo quitó, la unción del Espíritu lo pudrió y te hizo libre por el poder de la unción.
sea, yo soy libre por el nombre del Señor Jesucristo, por la sangre de Cristo, por su sacrificio. Pero si yo no tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida, sigo estando en el mismo cautiverio, sigue estando el yugo sobre mi vida. Hay gente que dice, hermano, sí, pero no, sí, pero no, que no, Señor, yo creo en ti, pero no sé, como que las cosas no funcionan. Que en vez de darle al Señor alabanza, ¿cierto? No le damos alabanza, gracias Señor, se me quemó la casa, Señor, que no se vaya a quemar, pero por si acaso, Señor, te doy gracias, Señor, pero conservaste mi vida, me guardaste, Señor, me quedé sin trabajo, Señor, pero sé que tú eres mi proveedor porque tu palabra lo enseña, que tú no me dejarás ni me desampararás. Entonces le doy alabanza. Pero hay gente que en vez de darle alabanza al Señor, ¿qué le da? Quejabanza, la quejabanza, Señor, ¿por qué a mí? Si yo soy tu hijo, si he confiado en ti, ¿por qué me pasa esto? Es porque no has confiado en mí. Cuando tú confías en mí, entonces vas a saber que a los que me aman a mí, dice el Señor, todas las cosas le obran para bien. Entonces cuando yo aprendo a entender. Entonces cuando yo tengo la unción del Espíritu Santo, sé que todas las cosas obran para bien y que el Señor liberó mi vida a través de su Santo Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios libera todas nuestras ataduras. Ya vamos a acabar. Mi esposa dice cada vez que se llama acabar, falta media hora. La duda, gloria a Dios, pone en peligro nuestra salvación. Había un pastor, Bishop, se hacía llamar Bishop, el obispo, que decía, aquí se sabe a qué hora se entra, pero no a qué hora se sale. Gloria a Dios. La duda pone en peligro nuestra salvación, no nos angustiemos. No, aquí no nos vamos a alargar mucho. Amén. La duda pone en peligro nuestra salvación. Versículo 41. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. ¿Qué quedó? Quedó en lugar de 2 aguas. ¿Sabe lo que significa estar en 2 aguas? Hay un dicho, los españoles lo usan mucho, estoy en 2 aguas, no sé qué hacer, no sé hacia dónde coger, estoy en duda si cojo por acá o si cojo por allá. Eso es estar en 2 aguas. Eso es lo que estaba pasando con la barca. Estamos en 2 aguas. Llega un momento en que nosotros hemos sido libres, en que el Señor nos ha dado libertad, el Señor ha tomado nuestra carga, todos nuestros problemas, pero y vemos que el Señor ha pudrido el yugo con la unción, pero llega un momento en que quedamos, Señor, ¿para dónde cojo? Entonces, en la duda pone en peligro nuestra salvación. Allí la barca quedó enclavada en medio de 2 aguas y la popa se abría por la violencia del mar. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos que abundantemente. ¿Sí dice así? Y sin reproche, y le será dada. Pero mira lo que sigue el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si hay hermanos que dicen, hermano, es que yo oro, pero el Señor no me escucha. ¿Cuántos saben que han orado y el Señor no lo ha escuchado? Hay otros que dicen, hermano, yo oro, yo sé que el Señor me escucha, pero es que el Señor no me responde. Pero hay otros que dicen, hermano, yo oro porque sé que el Señor me escucha y el Señor me responde. Si yo tengo alguna necesidad, si tengo falta de sabiduría, pídasela a Dios. Si tiene falta de alguna cosa, pídasela a Dios, pero no dudando, no estando entre 2 aguas. Sí, Señor, yo te la pido, pero es que tú no me escuchas. Señor, yo te la pido, pero es que tú no me respondes. Señor, yo te la pido porque sé que tú me vas a responder. ¿Cuándo?
momento, en tu tiempo, en el tiempo tuyo, en el momento que tú sabes que yo la necesito. Nosotros somos una de las personas que el Señor nos ha llevado hasta el extremo. Eso lo hemos hablado muchas veces. Hasta el extremo se ha llevado en muchas ocasiones. En un momento en que nosotros ya decimos, Señor, ya no aguantamos más, Señor, que estamos ahí. No le dudamos al Señor. Pero cuando ya parece que las cosas no dan más, que ya tú, entonces Señor, aquí están. En el momento en que ya tú no puedes más, porque es que no es en mi fuerza, no es en tu fuerza, es en la fuerza de Dios. Y cuando las cosas se hacen en la fuerza de Dios, todo sale. La duda pone en peligro nuestra salvación. Hay gente que duda de que, hermano, ¿será que sí va a ser salvo? ¿Será que Dios sí existe? Yo he creído, pero no sé. ¿Qué tal que no exista? ¿Qué tal que Dios no me haya perdonado? ¿Qué tal que Dios, es que yo soy tan malo que Dios no tengo perdón de Dios? Mira, aquí todos somos tan malos que no merecemos el perdón de Dios. Todos. Pero el amor de Dios es tan grande que Él nos perdona. Mira, el enemigo, ya me quedan 2 puntos. El enemigo no quiere que nadie se salve. ¿Sabías eso? El enemigo no quiere que nadie se salve. Versículo 42. Entonces los soldados acordaron que matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. El enemigo no quiere que tú te salves. El enemigo no quiere que tu familia sea salva. El enemigo no quiere que nadie se salve. El enemigo quiere que todo el mundo se condene, que todos mueran en sus delitos y pecados. Ese es el trabajo de Satanás. Allí los soldados dijeron, no podemos dejar que ninguno se vaya a salve nadando. Los vamos a matar. Lógicamente ellos tenían algo por qué hacerlo. Sabían que si se les escapaban, pagaban con su vida. Pero aquí Satanás no quiere que tú te salves. Ahora aquí dice el Señor en Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Satanás. Así por allá hay el abogado del diablo que dice que ese no es Satanás. Ese es Satanás. No viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice el Señor Jesús, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El trabajo de Satanás, que nadie se salve. El trabajo de nuestro Señor Jesucristo, que todos sean salvos. Es de los 2 polos opuestos. Jesús trabajando por la salvación, Satanás trabajando por la perdición. Ahora ya vamos aquí, dice, Dios ha provisto un plan de salvación para todos. Con esto vamos a acabar. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento. ¿Intento de qué? De matarle. Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieran afuera. Y los demás, la demás parte, en tablas parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Satanás no quiere que nadie se salve, pero el centurión, el que está a cargo, y el que está a cargo, y el que está a cargo. El Señor Jesús, aquí es el centurión, pero en nuestra vida el que está a cargo es el Señor. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que ninguno, dice, el que pueda, al agua. Si sabe nadar, tírese y nada. Y si no sabe nadar, agárrese de la tabla, pero escapa por tu vida. ¿Quieres ser salvo? Al agua. ¿Quieres ser salvo? Agárrate de la mano de Dios. ¿Quieres ser salvo? Mira, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que, sino que todos, mire, no queriendo que ninguno. Hay gente que dice, no, es que el Señor creó a unos para que sean salvos y a otros para que sean condenados. Mentiras del diablo.
Dios no creó a nadie para condenarlo. Dios no te permitió nacer sobre la faz de la tierra para que te condenes. Esa es una mentira del diablo para que tú te desvíes de la verdad. El Señor no quiere que ninguno, absolutamente ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha provisto un plan de salvación para todos nosotros. ¿Cuál es el plan de salvación? La vida eterna, pero es el Señor. El Señor. Ya terminamos. Dice una canción que enseñamos a los niños. Yo pequé, pero Dios me ama. Cristo murió por mí. Yo lo recibo. Ya soy su hijo. Y ese es un plan para mí. Yo recibo a Cristo. Ese es el plan de salvación. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos hagamos teshuá, nos arrepintamos, demos un giro de 180 grados y volvamos nuestros ojos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Vamos a terminar, vamos a darle gracias al Señor en esta tarde por su palabra que hemos compartido. Le vamos a pedir al Señor que Él añada bendición a su palabra y que esta su palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. Bendito Padre Dios nuestro, una vez más te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, Señor, nos acercamos a ti reconociendo, Señor, Dios mío, que no somos dignos, Padre Santo, de ser llamados tus hijos, Señor. Pero te damos gracias, Padre, Señor, por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Señor, cuando nuestra nave estaba a punto de zozobrar, cuando nuestra vida estaba a punto de perderse, Señor, tú enviaste el mensaje de tu palabra, Señor, a través del mensaje del Evangelio para la salvación del alma, a través de nuestro Señor Jesucristo, y nos diste el pan vivo que descendió del cielo, para que el que Él come, el que recibe al Señor, no perezca, sino que tenga vida eterna, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, Dios mío, porque tú nos has dado libertad, Señor, del yugo de Satanás, porque tú, Señor, has podrido ese yugo a través de la unción, Señor Dios mío. Nos has dado, Señor, la fe, Señor Dios mío, para que podamos confiar en tu presencia, Señor, y que el Señor, aunque el enemigo, Señor, ha querido, Señor, apartarnos, Señor, tú, Señor, has provisto un plan de salvación. Te damos gracias por aquellos, Señor, que aún no te conocen, Señor, pero que han escuchado tu palabra y que en este momento quieren entregar su vida a ti, Señor. Que ellos puedan decir, Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Entra en mi corazón, cambia mi vida y haz de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Ahora, Padre, Señor, presentamos delante de tu presencia, Señor, esta tu iglesia, Señor, para pedirte que la bendiga, la guarde, Señor, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, amados, el Señor les bendiga. De esa manera quedamos despedidos.